con nosotros el doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, el CAL, porque hay una serie de temas que comentar, decano. El primero es el que ha sucedido el día de hoy, que es la renuncia de uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Él ha emitido un comunicado diciendo que se aparta de la Junta para no perjudicar la institucionalidad de la organización, pero hay unas palabras que comentábamos con Carmen cuando damos la información al público que dice... En la primera. Sí, he declarado... en su condición de sí, ha declarado. En el marco del proceso de investigación fiscal que viene llevando a cabo la Fiscalía de la Nación, el señor Jaime Villanueva ha declarado en su condición de testigo un conjunto de hechos totalmente falsos sobre ciertas verdades que atañen a mi condición de miembro de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, es como que él pone el parche antes de que salga el chupo, como se dice vulgarmente, ¿no? Es decir, efectivamente reconoce la reunión, por lo que estamos viendo acá, que ha sido con el ministro Chero en 2 ocasiones, en su despacho, pero no reconoce el contenido, ni tampoco nos dice de qué hablaron, ¿no? Entonces, por esa razón, él, antes de que se revele cualquier otra cosa más, antes de que surja algún tipo de indicio o trascienda algo, él ya se fue de la Junta. Claro. ¿Qué opinión le merece a usted esta, digamos, decisión del miembro de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Noches, decano. Me parece que lo que quiere es curarse en salud, ¿sí? Pero va a ser difícil, porque igualmente la declaración que ha prestado el señor Villanueva va a tener que originar toda una investigación. Y el hecho que haya renunciado no lo salva de la investigación. Claro. Solamente hace que no sea en este momento el elemento más importante, porque ya políticamente desaparece de escena. Sin embargo, los hechos que ha denunciado este señor Villanueva han sido tantos que es difícil que los esté inventando. Entonces la Fiscalía tendrá que hacer todas las investigaciones, corroborar todo lo que se ha denunciado y seguir el proceso, porque la renuncia no lo salva del proceso penal. Ahora, a mí me gustaría también hablar de una noticia de último minuto, y tiene que ver con el exmandatario Martín Vizcarra, y empezamos con eso, el análisis de la información hoy. Porque se hablaba mucho de esta resolución de 500 páginas aproximadamente de los intocables de la corrupción, donde en un principio el exmandatario decía que solamente había una colaboradora eficaz, que era Karen Roca, salió en todos los medios de comunicación, prácticamente desvirtuando o diciendo que se está difamando hasta su persona y él mismo. Pero se han iniciado diligencias preliminares, investigaciones preliminares para comenzar también pues con estas pesquisas contra el exmandatario. Y también esto alcanza, hay que decirlo, con el exministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, en ese entonces. A ver, ¿cuál es el panorama penal que se avecina para el señor Martín Vizcarra? Teniendo en cuenta que también es un aforado más. O sea, es importante mencionarlo, que se ha visto el caso de Richard Swing en la comisión permanente por el caso del Ministerio de Cultura, que lo había contratado por más de 150.000 soles, pero claro, viene por cuerdas separadas, investigaciones y pesquisas, pero ¿cómo entender lo que viene pasando con los intocables de la corrupción? ¿Cuál es la lectura que usted le da? Y también considera oportuna estas investigaciones, primeras diligencias del Ministerio Público, luego de que FICOP sacara toda esta resolución. Sí, bueno, la cosa se le pone al expresidente pero muy sombría. Hemos visto no solamente colaboradores eficaces, sino también testigos. Y dentro de esos colaboradores eficaces, gente que ha devuelto dinero, ha puesto dinero sobre la mesa. Me hizo recordar la época de Montesinos, donde se estaba el dinero también sobre la mesa. Tal cual. Y un colaborador eficaz, ¿de dónde va a sacar el dinero para tratar de salvarse? $500 millones. En un caso $500,000, en el otro 250.000 soles. Entonces, estas son personas que tienen que haber estado cuidando el dinero de alguien, porque no tienen capacidad económica por ellos mismos para tener esa cantidad de dinero en efectivo, 1. Y 2, si tuvieran esa capacidad, por la organización que ahora es la Unidad de Inteligencia Financiera y la obligación de bancarizar el dinero, no pueden tenerlo en efectivo. Claro. Entonces, no hay forma de que se pueda pensar de que ellos están inventando ese dinero.
Ahora, eso me hace recordar a algo, porque en alguna oportunidad entrevisté hace algunos días a Martín Vizcarra y se le preguntaba sobre precisamente la ruta del dinero y él decía, bueno, que se levante el secreto bancario a todos, incluso a Hugo Misat, que está colocado ahí, ha llegado a él, un amigo muy conocido, y decía, bueno, que le levanten el secreto bancario Hugo Misat. Pero claro, si lo tenía bajo el colchón y ahora se está presentando en cadena nacional, 250.000, 500.000, pues señor Martín Vizcarra, ¿cómo se va a seguir ahí el rastro del dinero si ni siquiera está bancarizado? Lo estaban guardando. Ese es exactamente el tema. Él sabía que buscando a través de los bancos no lo iban a encontrar, Claro. porque no estaba en los bancos, estaba bajo el colchón. Sí. Pero ahora que de aquellos que eran sus tesoreros, digamos, se han asustado y han puesto el dinero sobre la mesa, entonces la situación es realmente grave, Claro. porque no es solamente la declaración de aquel que es el colaborador eficaz, sino el objeto justo de la comisión del delito, que es el dinero que está puesto sobre la mesa. Entonces yo no veo cómo más adelante podría él salvarse de una acusación. El Congreso de la República debe proceder a desaforar para permitir que la Fiscalía formule la acusación correspondiente. Mientras tanto, el expediente fiscal se sigue engrosando, y son varios expedientes, y por el modus operandi que ya se puede tener de acuerdo con lo que va pasando en un expediente y se sabe que puede pasar en el otro, entonces veo muy difícil que él pueda salvarse de una condena. Ahora, según la hipótesis fiscal, lo que se tiene determinado es que Martín Vizcarra y allegados, pues en este entramado de corrupción cobran el 3.5%, bueno, de cada obra, esto a través de provías descentralizado, a empresas peruanas y empresas chinas que en esos momentos licitaban con el Estado peruano. Claro, y eso también me lleva a otro análisis, porque bien sabemos que dentro del Congreso de la República hay una comisión dedicada a las empresas chinas que dejaron aquí a las empresas peruanas en bancarrota, porque ¿qué utilizaban? Las hacían trabajar, las tenían como proveedoras y luego de eso las estafaban, no les pagaban y se iban. Entonces todas esas empresas pequeñitas que les sirvieron de soporte entraron a esa comisión y ahí comenzaron también a investigarse sobre el accionar de Martín Vizcarra. Incluso él fue invitado el año pasado para hablar sobre cómo fue su participación con las empresas chinas, y lo que se descubrió también era que se había cambiado alguna parte normativa de la ley de contrataciones con el Estado para beneficiar a las empresas chinas. Y no lo dice parte de los congresistas, lo dijo él mismo, que se le dio facilidades como tener un banco chino como ese aval que se necesitaba, poniendo, digamos, en beneficio a todas las empresas chinas versus a las empresas peruanas que querían competir. Entonces todo calzaba perfectamente. Ahora, volviendo al tema penal, porque es importante el contexto, volviendo al tema penal, se le pone muy delicado, muy grave, pero sigue siendo aforado. O sea, a pesar de eso, las investigaciones continúan, las pesquisas continúan. Depende del Congreso de la República, pues colocarlo en bandeja de plata para que sea en una investigación ya formal, penal, y que ahora, según su perspectiva, este adelanto de opinión, este adelanto de información que da en los medios de comunicación puede ser contraproducente para su defensa técnica en un futuro, porque incluso cada cosa que ha dicho en los medios de comunicación puede ser hasta contraproducente para su abogado. Bueno, todas las declaraciones que él haya prestado y en las cuales va a haber contradicción, sí, o va a haber manifiestamente una falsedad, o sea, una mentira, va en contra de él, porque es una conducta procesal, es una conducta que ha realizado durante el tiempo con el propósito de ocultar los actos ilícitos que se le atribuyen. Entonces eso también va a servir en contra de él. No es que declare en un momento y eso se olvide después. Toda la conducta de una persona, como digamos un estafador, que lo que hace es aparecer un día en televisión o en una radio ofreciendo que va a pagar el 15% de interés mensual para aquellos que depositan su dinero, como fue en los fondos anteriores. Claro. ¿Correcto? Y después aparece celebrando contratos con otros, pero ya no por el 15%, sino solamente por el 10%. Pero igualmente todo eso termina en una pirámide y termina en una estafa. Claro. ¿Correcto? Entonces aparecerá lo que ofreció públicamente, lo que dijo públicamente, lo que hizo también, que es toda una secuela de hechos que van a permitirle la comisión del delito. No, claro, y luego lo que se va a cruzar con los testimonios y testigos, Ricardo. Así es, efectivamente. Ahora, pasando a otro tema, doctor, el tema de Vizcarra, que estaba muy interesante, vamos a pasar al tema
A un tema controversial, porque ya lo hemos vivido en el Perú. Un congresista, la Comisión de Constitución más bien, inicia el debate de proyecto que busca implementar jueces sin rostro. Esto a raíz del crimen atroz que vivimos en el país, ¿no? Pero en la época de Fujimori se implementaron precisamente esos jueces sin rostro contra los terroristas. Y bueno, dieron resultado. El hecho es que cuando cayó Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló todos los juicios de jueces sin rostro porque dijo que violaban sus derechos humanos a recibir una justicia imparcial, porque es evidente pues que puede haber un enemigo que tiene el rostro tapado y tu enemigo no te va a juzgar. Entonces, ¿por qué se vuelven a poner en palestra estas medidas si ya sabemos cuál es el resultado que van a tener internacionalmente? Es algo que se haya decidido que no se va a respetar lo que diga la Comisión de Derechos Humanos. No, yo supongo que es por desconocimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana, por un lado. Y por otro lado, como pose política para demostrar a la gente que algo están haciendo. Pero el tema de los jueces sin rostro quiebra un principio básico del sistema de defensa y del sistema judicial dentro del país y de cualquier país, que es el del juez conocido. Tenemos que saber quién es nuestro juez, porque como usted lo acaba de señalar, podría suceder que sea un enemigo, pero también podría suceder que sea un amigo. Así es también. Sí. Entonces, como no sabemos si va a funcionar para bien o para mal, entonces hay que conocer quién es esa persona que está juzgando. Además, los jueces saben perfectamente, como la policía y los fiscales, que cuando ellos postulan, porque a nadie se le nombra juez si es que no quiere, cuando ellos postulan para ser jueces, para ser fiscales, tienen riesgo. Y tienen que aceptar, como los miembros de las Fuerzas Armadas, cuando se alistan y van a la guerra y saben que pueden morir, también ellos tienen que saber, y lo saben, que al momento en que se presentan para postular estos cargos hay riesgos. Así que no pueden correrse de los riesgos, sino los tienen que asumir. De lo contrario, nos va a pasar la triste situación que nos pasó en la época del terrorismo, que después los tribunales empezaron a darle la razón a los terroristas en contra de nosotros por haber aplicado mal las leyes, por haber actuado en contra del sistema. Si vamos a pelear y peleemos y declaremos la guerra a todos los delincuentes, hagámoslo, pero dentro del sistema, no fuera del sistema, porque si no nos estamos convirtiendo en tan delincuentes como aquellos a los que estamos combatiendo. Qué importante es eso, ¿no? Y usted ha dicho una palabra clave, desconocimiento. Desde la Comisión de Constitución, proponiendo ese tipo de temas, me pregunto, la asesoría también que reciben los congresistas, bueno, porque están llenos de asesores, ¿no? Supuestamente si presentan un proyecto en beneficio de la ciudadanía, pues también se tienen que respetar los acuerdos y teniendo en cuenta también el impacto y las consecuencias que esto nos puede traer como Estado peruano. Ahora, usted ha dicho también otro tema interesante, decano, que esto lo hace para simular que están haciendo algo, pues, ¿no? Sí. O sea, también podemos pensar en ello. Ahora, vamos a hablar de lo siguiente, porque el congresista Wilson Soto ha presentado el proyecto de ley para crear una comisión especial que plantea reformas al sistema judicial. Siempre se habla de reformas, de múltiples voces, de múltiples aristas. ¿Cómo usted ve este nuevo planteamiento de la comisión especial sobre estas reformas en el sistema judicial? Lo necesitamos, es cierto, pero ¿en qué sentido? Con varios defectos. El primer defecto, debo mencionarlo porque represento al Colegio de Abogados y Sí, por lo claro. tanto a los abogados. Mire usted, en el proyecto se nombra una comisión, pero en ningún momento han considerado a los abogados, que somos los que participamos dentro de todo el proceso del sistema judicial desde antes que empiece. Porque si vamos a plantear una demanda, nosotros estamos antes de la intervención del juez, y si el juez resuelve, vamos a ejecutar, y estamos hasta después de la intervención del juez. Entonces, nosotros que somos los directamente afectados dentro del sistema, no estamos considerados. Como no estamos considerados en el proyecto anterior que se aprobó también con en la época de Vizcarra. Los abogados no estamos considerados. 1, 2. El problema no es solamente nombrar comisiones y hacer diagnósticos. Lo que sucede es que hay que cambiar desde el momento en el cual se establece la selección de quiénes son los jueces, en cualquiera de los niveles. Mire usted, para ser juez, el doctor Domingo García Rada nos recordaba en sus clases, basta con ser una persona honesta, y si sabe de derecho, mejor. ¿Qué nos estaba diciendo? Una persona honesta, es decir, con una formación moral a toda prueba, que no sea
a una persona que puede ser corrompida o que se dedica a corromper a los demás, una persona en la cual los demás podamos confiar, solamente por su formación. Y después de eso viene el conocimiento, porque si no hay formación moral, no importa la cantidad de conocimiento que tenga. Claro, lo puedes usar para el mal. Se puede usar para el mal. Y mire, todos los nombramientos que se han hecho en los últimos 30 años han invertido el orden. Se han preocupado en que sean magísteres, doctores en Derecho, claro, en que tengan muchos diplomas, pero no se han preocupado absolutamente en nada en la formación moral. Y por eso tenemos los casos como de los cuellos blancos, que son propios jueces los que están participando para la comisión del delito. Entonces, el primer elemento debe ser el juicio moral de las personas. Tiene que ser una persona honesta. Y después de considerar nosotros que es una persona honesta, recién permitirles el ingreso. Porque hay muchas cosas dentro de los procesos que se pueden agilizar solamente con la voluntad política, me refiero política en el buen sentido de la palabra, judicial, de acelerar las cosas. Porque, por ejemplo, se recibe una demanda en el proceso civil y debería resolverse en 2 o 3 días. ¿Sí? No se resuelve sino en 30 o 40 días. Y para eso, empezando recién el proceso, un proceso que antes podía demorar con el Código de Procedimientos Civiles 2 años o 4 años, ahora demora 5 o 10 años. Increíble. Bueno, le agradecemos mucho al doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, por habernos guiado en varios temas temas importantes.